preguntabas que cuáles son esas 11 cosas que hace el marxismo para idiotizar las naciones, como fue en el caso nuestro y como es en el caso de otras cuantas naciones latinoamericanas que están sumergidas bajo esta misma ideología. Nosotros en primer lugar tenemos que estos marxistas se ocupan de la destrucción de la educación. En Venezuela se acabó con la educación de calidad para darle paso a la mala educación, a la de la trampa, la copia, la flojera, así como a la desmoralización y desprofesionalización de los docentes. Porque mientras que tú tienes ese docente ahí oprimido, dependiente de un salario, él va a hacer lo que tú quieras y no va a hacer lo que debe hacer. Y en este caso les sugiero a los que nos escuchan, si entran en mi cuenta de Twitter, que es @efuentescoach, coach COACH. Allí van a conseguir un artículo que escribí que se relaciona con querer y deber, porque los venezolanos vivimos ocupados de lo que queremos y no nos concentramos en lo que debemos hacer como ciudadanos para restablecer eso que tú mencionaste, la república, que es lo que está perdido. Y una vez que restablezcamos esa república, vamos a poder comenzar a llevar a la nación a la normalidad. Entonces, en el segundo paso de lo que hicieron acá los marxistas, nosotros tenemos que, el segundo paso es que hay que darle oportunidades a unos pocos. Esta tiranía se ha encargado de que el ascenso social, los altos salarios, la difusión en los medios de comunicación y el progreso o la prosperidad empresarial sea para unos pocos. Pero además, los que lo logran son los menos capaces y los menos preparados, y así entonces desmoralizan al resto de la sociedad, porque la gente que tiene talento y capacidades siempre es hecha a un lado. En el tercer punto, nosotros tenemos que ellos han creado acá, ¿no? Y los que ya existían los han impulsado, unos medios de comunicación que sean inútiles. Entonces los medios del Estado no culturizan, no informan verazmente, lo que viven es mintiéndole a la ciudadanía todos los días, las 24 horas del día. Y los pocos medios privados se autocensuran en lo político y en lo sexual están destapados. ¿Sí? Como cuarto punto, nosotros tenemos que aquí se promociona el desempleo. Venezuela es un país que no protege sus fuentes de empleo. Con el costo de la vida excesivamente alto y los salarios sumamente bajos, entonces ellos destruyen el empleo formal para darle paso a la informalidad y así crearon el bachaqueo. Así tenemos nosotros desde los años 80 la buhonería. Entonces, ese es el único medio de subsistencia que tienen las personas, además de la espera de dádivas de un Estado que es opresor y utiliza eso para manejar a la sociedad. En quinto lugar, nosotros tenemos la dependencia total del Estado. Entonces, cada cola que está haciendo la gente el día de hoy, cada calvario que está experimentando el ciudadano venezolano, para conseguir productos, servicios, que además en su mayoría los proporciona el Estado, porque él desmanteló el aparato productivo nacional, entonces el ciudadano únicamente tiene acceso a eso a través del sufrimiento, del insulto, del vejamen, del irrespeto. Yo no sé si tú conoces lo que está sucediendo en Venezuela con los CLAPS, ¿ok? Entonces hay sectores donde la gente es humilde, pero como vive en un edificio y está ubicado en un sector que de repente debería ser clase media, pero es que aquí ya eso no existe porque ellos los empobrecieron, entonces le dicen a la gente que no le corresponden, pues ellos están en otra clase y no tienen la misma necesidad que el otro. O sea que es una conducta premeditada para arrodillar a las personas y doblegarle el alma. En el sexto lugar, tenemos la garantía de la impunidad. A través del dinero como fin último de movilidad social y de bienestar, los policías, los jueces, han logrado el milagro de que la justicia pueda haber. Entonces, pero solamente ve el signo de la unidad monetaria.
¿ok? Preferiblemente de los verdes. La delincuencia es controladora de la población, porque ya el miedo a perder la vida del ciudadano venezolano no le permite que se atreva siquiera a buscar alternativas políticas y pacíficas para salir de las dificultades que nosotros enfrentamos. De hecho, cualquier ciudad de Venezuela, porque yo en este momento me encuentro viajando a diferentes estados del país, Luis, a las 7 de la noche, cualquier ciudad importante de Venezuela es un pueblo fantasma. Un toque Todo de el mundo, queda. sí, todo el mundo sale corriendo a su casa. Entonces, esto lo ha planificado el marxismo. En el séptimo lugar, nosotros tenemos que no se debe invertir nada en tecnología para el desarrollo. La única inversión que debe ser hecha en tecnología eh, es en tecnología de la información para seguir teniendo a la población distraída, ¿sabes? Pero la intención de ellos es que los venezolanos sean los neoesclavos del siglo XXI, sin que se den cuenta de que eso es lo que está sucediendo. En octavo lugar, nosotros tenemos que, en un país donde se implementa el marxismo, como sucedió aquí en Venezuela, nada debe funcionar. Todos los servicios públicos deben ir colapsando gradualmente para que la gente permanezca todo el tiempo distraída en el problema que tiene allí inmediato. Tenemos que, en ese caso específico, vamos a nombrar algunas cosas que no funcionan en Venezuela. Las calles están llenas de huecos. El agua falla, la luz falla, el teléfono falla, el servicio de aseo urbano siempre tiene un conflicto, siempre tú ves en televisión que si se acabó el contrato, que si no lo tienen, que si es que no tienen camiones, que el problema es el relleno sanitario, cualquier excusa. Y evidentemente el problema deplorable de los teléfonos de CanTV en Venezuela. Eso por nombrarte algunos pocos. En el noveno lugar, nosotros tenemos que el marxismo en Venezuela ha garantizado un sistema de salud detestable. El sistema de salud de Venezuela es corrupto, burocrático, colapsado, este, producto de toda la avalancha de malas políticas que nosotros venimos arrastrando desde el año 59 para acá. Eh, en, ese, en ese caso específico, tú te das cuenta de que en Venezuela, yo no sé el número específico, pero la mayoría de los hospitales que existen en Venezuela fueron los que se crearon en la década de los años 50. Es muy poca la inversión nueva que ha existido en ese ámbito. La creación de nuevos hospitales o el acondicionamiento o reajuste de acuerdo con la cantidad de población de cada una de las ciudades. No, esa infraestructura sigue siendo la misma de los años 50 para atender una población, porque en ese tiempo se creó evidentemente calculando un crecimiento demográfico, pero que ya nosotros sobrepasamos hace décadas, ¿no? En el décimo lugar, nosotros tenemos que los impuestos deben ser muy altos. El gobierno debe cobrar por todo. Nacer, comer, crecer, ir al baño, vestirse, por salir, por quedarte en tu casa, por bañarte, por respirar. De hecho, debemos recordar que estaban cobrando en el aeropuerto, porque habían puesto un sistema que el oxígeno era más purificable, estaban cobrando a las personas que estaban en el aeropuerto por respirar. O sea que no es algo con lo que nosotros estamos jugando. Evidentemente que en este momento esto no es ningún gobierno, sino una tiranía usurpadora. La clave del impuesto en Venezuela es que para nada debe invertirse en ningún tipo de mejora. Y en onceavo lugar nosotros tenemos que el Estado, este tirano que vivimos en este momento, solo emplea magos. Ellos prometen que van a multiplicar todo lo bueno y que van a reducir todo lo malo. Pero al final todo termina siendo peor que cuando ellos llegaron y dicen que reducen la tasa del desempleo, que incrementan los ingresos del ciudadano, que reducen el alto costo de la vida y al final nada de eso se transforma en ninguna realidad. Lo que logran es multiplicar las fortunas personales de cada uno de los individuos que ejerce esos altos cargos. Esas son las 11 cosas que ha hecho el marxismo en Venezuela.